Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, si es posible la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Enraizados, recuerdan, así se llama nuestra campaña. Espero que todos estemos alineados, asistiendo a los grupos celulares, al Instituto Bíblico y estemos leyendo el libro o estemos escuchando el libro. Porque para los que no lo saben todavía, el libro usted lo puede bajar de internet, es gratis, lo puede bajar, lo puede imprimir, lo que quiera, se puede bajar en 2 formatos. Y además usted puede ir a la página también de la iglesia y yo se lo leo, porque lo leo todas las madrugadas, el capítulo que sigue, y ahí está. Solamente tiene una situación que no me aguanto y no solo lo leo, sino que lo comento. De repente alguna enseñanza que creo que merece una explicación, me agarro y entonces es un poquito más largo que leerlo. Si usted quiere, lo lee junto conmigo. Pero ahí estamos, enraizados en la palabra del Señor. La intención de la campaña es que ustedes y yo regresemos a las enseñanzas de la Biblia, de la palabra del Señor. Conforme pase el tiempo, en ocasiones la iglesia de Cristo, los religiosos, nos vamos alejando, vamos adquiriendo ideas de aquí, de allá y nos perdemos de lo que dijo la palabra originalmente. Eso pasó justamente en la Reforma y por eso fue necesario que algunos se levantaran e hicieran un llamado al mundo entero para regresar de nuevo a la palabra del Señor. Pero creo que cada generación debe hacer eso y nosotros debemos hacerlo y lo estamos haciendo en nuestra iglesia. El texto es el mismo que decimos todos los días al final del culto, pero ahora en una versión diferente. Lo leen conmigo, por favor, si está en la pantalla, léanlo conmigo. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Amén. Es el mismo texto que lo hemos leído ya hasta este momento, me parece que por lo menos en 3 versiones distintas. El día de hoy estudiaremos otro de los pilares de la fe cristiana. Sola gracia, dijeron los reformadores, solo por la gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe en forma inmerecida, basado en los méritos de Cristo alcanzados durante la vida, muerte y resurrección. Nadie puede alcanzar la salvación, nadie. Nadie puede comprar la salvación, nadie. Nadie puede conseguir la salvación, es imposible. La salvación se recibe gratis o no se recibe, o no la tienes. No es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. Mientras el hombre intenta salvarse, más se pierde y más se condena. Pero cuando reconoce que no puede salvarse a sí mismo y se derrota ante el Señor, entonces se deja salvar por la gracia de Dios. Este es un pilar de la fe cristiana. No es una enseñanza que en todas las religiones se enseñe. No lo es. Es un distintivo de la fe cristiana, por eso es uno de los solas de la fe cristiana. Se llaman así a estas verdades principales. Y déjenme antes del video, por supuesto, están esperando el video, yo también. Pero antes de eso, déjenme contarles, en una cierta ocasión, en una iglesia coincidieron dos personas, digamos, de condiciones morales y de circunstancias sociales opuestas. Coincidieron un delincuente malvado, perverso, que fue condenado a varios años de prisión, pero que en la prisión conoció a Cristo, se entregó a Cristo, comenzó a vivir la vida cristiana, incluso comenzó a hacer bien a otras personas, de tal manera que salió antes de tiempo por buen comportamiento y fue a la iglesia ese día. Pero en la iglesia ese día también estaba el juez que lo condenó. El juez que aplicó la ley, tal como dice la ley, no más, no menos, aplicó la ley y lo condenó y estaban juntos. Y el pastor se dio cuenta de eso. El pastor que está al frente, los pastores al estar al frente nos podemos cuenta de cosas como esas. El pastor se dio cuenta de eso. Ese día celebraron la Santa Cena. La Santa Cena, la celebración de la cena es una celebración de gracia de Dios, donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando se acabó el sermón, el pastor, como siempre, saluda, y el juez era una de las personas que le gustaba ir a saludar al pastor, y cuando saludó al pastor, el juez le dijo al pastor: pastor, ¿se dio cuenta de eso? ¿Cuánta gracia de Dios en este culto? Un vil pecador, arrepentido, reconoce que solo en Dios puede ser salvo y tiene el privilegio de celebrar la Santa Cena. Y entonces le dijo el pastor: sí, no supe que se había dado cuenta usted de eso. ¿De qué me di cuenta? Es que estaba esa persona, el delincuente que usted condenó. No lo sabía, pastor. Entonces, ¿de qué me habla? De mí le hablo. Yo fui un vil pecador y soy un vil pecador, y por la gracia de Cristo puedo celebrar la Santa Cena. Le dijo: bueno, sí, dice el pastor, pero es que yo pensaba en aquel hombre porque él sí que era pecador, él andaba bien mal, de maleante y asesino y esas cosas. Y dice el juez: yo soy tan pecador como él y fui tan pecador como él, y tuve más dificultades para enterarme de eso.
porque fui educado en una iglesia y crecí sabiendo la religión. Y ahí me costó más trabajo que a él saber que yo era pecador. Pero gracias a Dios, porque finalmente lo reconocí, le entregué mi vida a Jesucristo y le insisto, pastor, cuánta gracia de Dios en este culto que un vil pecador como yo pudo celebrar la Santa Cena. Y el pastor entendió, dijo, está bien, pues ya, vaya por ahí. En ocasiones no entendemos la gracia de Dios. Recuerden, hay dos situaciones especiales aquí en esta campaña. Las enseñanzas que estamos aprendiendo, las enseñanzas que estamos reconociendo en el libro y en donde quiera, si fueran nuevas, sería una vergüenza para mí. Si cada sermón que predico y cada lección del devocionario fuera nueva enseñanza, sería una vergüenza para mí. Tendría que pedirle perdón a Dios porque ¿qué he enseñado en estos 21 años de pastor? Si estos son los fundamentos de la fe, ¿qué he enseñado? Si les enseño cosas nuevas ahora en esta campaña. Eso es un asunto que pasa aquí. Estamos ustedes y yo reestudiando cosas para que los nuevos creyentes, los nuevos, aprendan ciertas cosas que son los fundamentos de la fe. Y los viejos creyentes, no agraviando al que habla, pues recordemos esas cosas. Pero hay una segunda cosa aquí interesante. En ocasiones decimos que hemos aprendido las doctrinas de la fe, pero no las vivimos del todo. Por ejemplo, casi cualquier iglesia evangélica reconoce que creemos en la gracia del Señor. Reconocemos que creemos en la gracia del Señor. Siempre, que Dios está lleno de gracia, pero no falta quien le diga a una persona, es que ten cuidado porque hay que agradar a Dios y hay que granjearse la gracia de Dios. Si alguien dice eso, está totalmente perdido. No se puede granjear la gracia de Dios. ¿Se dice acá granjear o es muy de mi tierra de Chihuahua esa frase? ¿Sí se dice acá? Como conseguirlo, como portarte bien con tu papá para que te dé el domingo. ¿Sí se dice eso, granjearse? Y si crees que eso es, no, si dices esa frase, entonces no sabes nada de la gracia de Dios. Porque no, la gracia de Dios es el derramamiento de sus bendiciones sobre alguien que no lo merece. Lo creemos, lo decimos, pero en el transcurso de la vida vivimos como si no lo creyéramos, como si no fuera así. Bueno, pues quiero que ustedes y yo hoy reflexionemos sobre esta verdad, solo la gracia de Dios. Y para introducirme entonces, adelante con un video. Sola gratia, solo por la gracia. La salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo, alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Martín Lutero se hizo monje a causa del susto que le causó un rayo. Invocó a Santa Ana, de la cual era devoto, y le prometió volverse monje. Había sido criado en el temor de Dios, tenía conciencia del juicio divino y del infierno. Cuando fue ordenado al sacerdocio en 1507, experimentó una severa crisis al saberse indigno de estar ante la presencia de Dios. Como muchos otros, acostumbraba mortificarse el cuerpo. Se confesaba todos los días y en ocasiones varias veces al día, pero no encontraba la paz ni la seguridad del favor de Dios. Su trabajo como maestro fue enseñar Romanos y Gálatas. Fue allí donde en algún momento se topó con Romanos 1:17 y experimentó una iluminación tal que a partir de entonces hizo de la verdad descubierta su lema de vida: mas el justo por la fe vivirá. Y con esa idea fundamental causó una gran revolución espiritual en el mundo. Algunos piensan que Lutero tenía problemas mentales y estos se manifestaban en una obsesión por su culpabilidad. Qué bueno fuera que todos los seres humanos experimentáramos, como él, una conciencia de pecado tan seria. La mayoría de los seres humanos, muy usados por Dios, tuvieron esta misma conciencia. Ahora bien, no es ningún problema saberse pecador. El problema es no encontrar descanso para nuestras almas. Hoy, la humanidad está fascinada, esclavizada por la idea de la llamada ley del karma. Los seres humanos estamos convencidos de que nada es gratis. Aun cuando alguien nos ofrece algo sin costo, guardamos la sospecha de que nos pedirá algo a cambio. Así que nos parece imposible que la salvación sea gratis.
La mayoría prefiere pensar que debemos ganárnosla por medio de las obras. Al respecto, debemos decir lo siguiente: la salvación tuvo un alto costo. La salvación es la bendición más costosa de la historia. La salvación requirió de la entrega total de la vida más maravillosa que jamás haya pisado la tierra. Al Señor le costó la vida, pero para nosotros es gratis. Es por gracia, solo por la gracia. Nuestro pecado sí fue pagado, pero por alguien más, para que nosotros no tengamos que pagar. Esto es gracia, y solo por gracia podemos ser salvos. He aquí el corazón del Evangelio. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vivamos la gracia de Dios, enraizados. Amén. Todos necesitamos ser salvos porque todos somos pecadores y nos hemos alejado de Dios. Los que están llevando el devocionario hemos aprendido eso. El ser humano es un ser caído, estamos perdidos. De hecho, no somos pecadores porque pecamos, no pecamos porque somos pecadores. Lo digo siempre con este ejemplo que puede resultar así a algunos molesto o chistoso. Cuando un niño recién nació un pecador. Pero ¿cómo? Si es un inocente, no ha hecho nunca nada malo. No, pero es un pecador, por eso nomás dele chance a que crezca y verá que va a pecar. Porque no va a pecar, perdón, no se va a convertir en pecador porque peque. No, va a pecar porque es un pecador. Eso dice la palabra del Señor, que todos heredamos la naturaleza pecaminosa, que nuestro corazón está inclinado hacia el mal, que tenemos una tendencia hacia el egoísmo, hacia la envidia, es nuestra naturaleza. Nadie nace con una tendencia hacia dar a los demás. Y de hecho, muy temprano se nota eso en los niños. Hay un cierto egoísmo en los niños, ¿no es cierto?, de no compartir sus cosas. De hecho, compartir es un acto de madurez cuando uno ya crece y lo convencen a través de religión o preceptos o lo que sea, pero no es nuestra naturaleza. Entonces todos estamos perdidos. Por supuesto que Cristo murió por los niños incluso, y por eso los niños no necesitan más que les anunciamos el Evangelio de Jesucristo. Y si siendo muy pequeñitos son llamados a la presencia del Señor, van con el Señor. Jesús dijo: de ellos es el reino de los cielos, porque Jesús murió por los pecadores. Cuando crecemos es que tenemos la decisión ahora en nuestras manos de si le entregamos o no le entregamos nuestra vida. Pues quiero entonces, en base a estas cosas que estamos aprendiendo acá, que vayamos a un pasaje de la Escritura donde nos habla de una manera extraordinaria de la gracia insuperable de Dios. Se trata del Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículos 18 al 34. Se los leo, aunque va a estar en la pantalla y usted lo puede ir leyendo, por favor, y yo se los leo. Dice así: mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Para ir explicando esta historia, una cosa es el principal de la sinagoga que viene con Jesús para que vaya a su casa para orar por su hija, y Jesús va, pero esta es una interrupción. Mientras va caminando, otra necesidad. Ahora es una mujer enferma de flujo de sangre, una mujer que tiene, digamos que su asunto de cada mes de las mujeres, su menstruación, permanentemente durante 12 años. Porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, regresamos a la historia original del principal de la sinagoga, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos. Ya dejamos la casa del principal de la sinagoga, Jesús sigue caminando y ahora nos topamos con 2 ciegos. En otro evangelio se nos dice que uno de los ciegos era Bartimeo.
Y de hecho en ese evangelio solamente se menciona a Bartimeo, muy seguramente porque Bartimeo, cuando está escribiendo eso el escritor sagrado, Bartimeo va a su iglesia y lo conoce bien, por eso lo menciona, pero no se menciona al otro ciego, pero aquí se nos cuenta que eran dos. Y dice, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí que le trajeron un mudo endemoniado. Ya dejamos a los ciegos que ahora ya ven. La hija del principal de la sinagoga está viva y la mujer enferma de flujo de sangre ya no se enferma de flujo de sangre, pero ahora nos topamos con otro caso. Mientras ellos salían, aquí le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Mateo 9, 18 a 34. Siempre hay un prietito en el arroz, dicen por ahí, ¿verdad? Siempre hay una piedra en los frijoles, dicen otros. Y aquí vemos pues que no todos creyeron, pero algunos sí creyeron y experimentaron bendición. Este pasaje nos acerca a enseñanzas fundamentales de nuestra fe. De hecho, sería una grave omisión que las enseñanzas que encuentro en este pasaje no las hubiéramos abordado antes como iglesia. Así que usted, si es nuevo, venga conmigo y maravillémonos de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y usted es un cristiano maduro, venga conmigo para gozarnos en las verdades fundamentales que sostienen nuestra vida, para que no las olvidemos nunca. En una lectura superficial del pasaje, podríamos pensar que está claro, hay dos cosas fenomenales. El poder de Dios, sin duda, es lo más grande aquí, el poder de Dios. Qué grande es Dios, ejerce poder, sana a una mujer después de 12 años, sé que gastó todo su dinero en médicos y no se sana ni nada, y que el Señor la sana. Qué bendición, el Señor sana a la hija de un principal de la sinagoga. Y qué bendición, el Señor sana a dos ciegos, los hace ver, e incluso a un endemoniado, un enfermo espiritual, los sana. Algunas personas piensan que los endemoniados de aquella época en realidad eran enfermos mentales, como haya sido, Jesús tiene poder. Yo personalmente sí creo que existe ese asunto de los demonios y demás, y que Jesús tiene poder sobre eso, porque Jesús tiene poder sobre la naturaleza y sobre las cosas sobrenaturales también. Pero como quiera usted creer, igual podemos pensar en su gran poder. Pero hay otra vertiente que es muy a menudo como interpretamos los pasajes de la Biblia. Y podemos decir, esa mujer, qué bárbara, qué atrevida, tuvo fe, no hombre, esa sí es fe. Y el principal de la sinagoga, en serio, fue a Jesús y qué listo, qué sabio. Y podemos hacer todo un sermón acerca de él, su atrevimiento, su sabiduría, estuvo dispuesto a rechazar sus ideas religiosas que le habían dado y fue a Jesús y salir de aquí diciendo, alabado sea el principal de la sinagoga. O podemos decir, qué bárbara esa mujer, es una heroína de mi vida. O esos ciegos, qué bárbaro, qué valientes, insistieron en gritar, Jesús, hijo de David. Otro evangelio dice, el que dice que era Bartimeo solamente, dice que le decían, cállate, cállate. Y Bartimeo era ciego, pero se hizo el sordo. Me encanta decir eso. Era ciego, pero se hizo el sordo. O sea, ya tenía dos discapacidades y siguió gritando. Y podemos hacer todo un sermón para hablar de Bartimeo y decir, qué bárbaro, cuánta fe tenía. El problema es con los endemoniados, ahí no sé qué decir de ellos. Estaban endemoniados, pero de eso se trata el mensaje de hoy. Si usted y yo interpretamos que esos seres humanos fueron bárbaros por su fe, entonces estamos interpretando mal la Biblia. Hay algo en el pasaje que es lo que debemos distinguir en medio de todo. Y debemos exaltar ese mensaje, la gracia de Dios. Les propongo exaltar la gracia de Dios, no porque se me ocurre a mí, no porque en esta ocasión vamos a meterle el calzador al texto para que diga eso. No, déjeme se lo explico y verá si no es esto una exaltación gloriosa de la gracia de Dios. Primeramente, primera enseñanza, la gracia más allá de nuestras convicciones. Dicho de otra manera, la gracia supera nuestra búsqueda imperfecta. Voy a abordar primero el primer milagro que sucedió. No el primero que se solicitó, pero el primero que sucedió. El primero que se fue solicitado fue el de la hija del principal de la sinagoga, pero eso no aconteció hasta después del milagro de la sanidad de la mujer enferma de flujo de sangre. ¿No es cierto? Es que quiero ir con el milagro de la mujer enferma de flujo de sangre. La primera parte del texto nos habla de esos milagros entrelazados. ¿Quién es esta mujer? Tenía 12 años con una hemorragia permanente. Debemos imaginar su vida, cómo debió ser una mujer con sangrado de 12 años, delgada, demacrada, pálida, anémica, temerosa.
Lo grave es que de acuerdo con la interpretación de la ley de aquella época que hacían los judíos, era una mujer inmunda. Ella era inmunda. Sabe que la ley de Moisés decía que una mujer en sus días no debe ir a una sinagoga, no debe ir al templo, no debe ir a un lugar público. Y si va, hace inmundos a todos. O sea, los contagia de su inmundicia a todos. Y todos tienen que llevar a cabo un proceso, un ritual religioso, higiénico, para quitarse la inmundicia. Y estoy seguro que esta ley era una ley higiénica, una ley digamos, como la ley es de cuidado que tenemos nosotros ahora, pues hay que lavarse las manos, ¿no? Cuando vas a comer y esas cosas, después de ir al baño y demás. Seguramente era una regla así, no era una regla espiritual, aunque los fariseos la habían convertido en algo así, pero de cualquier manera se decía en la cultura judía que ella era una persona inmunda y quien la tocara quedaba inmundo. Y ella andaba en público, entre la gente, o sea, que fue haciendo inmundos a todos. Imagínense en el metro Pino Suárez, 6 de la tarde, y usted va inmundo, pues hace inmundos a todos. ¿Con cuántas personas se topa uno en el metro? Con varios miles, ¿no? Varios cientos de miles tal vez. Así que esta mujer, seguramente, esta es la razón por la que fue en secreto. Seguramente por eso fue a las espaldas del Señor, no quería hablar con Él, sino que llegó así de improviso, dijo, si tan solo tocaré su manto, porque dice ella, no, llego y le digo, oye, ¿me puedes sanar? ¿Qué tienes? Soy inmunda, o sea, tengo problemas. Todos hubieran salido corriendo. De hecho, hubieran podido apedrearla, según las costumbres de aquella época. Sé que algunos interpretan que aquella mujer tuvo una fe incuestionable, extraordinaria y sin defecto. Y con todo respeto les digo que no fue así. De hecho, no es ese el mensaje de este pasaje. La esencia del pasaje, igual que toda la Biblia, no tiene como objetivo exaltar al ser humano, sino como objetivo exaltar a Dios y su gracia, para darle a todo ser humano la motivación para acercarse a Él. Sé que algunos se enojarán o se enojan por lo que voy a decir y por lo que he dicho en otra ocasión sobre este asunto, pero déjenme decir lo siguiente. La fe de esta mujer era una fe imperfecta, fue una búsqueda imperfecta. Su actitud se parece mucho a la de aquellos seres humanos que se van a de rodillas para tocar un manto, una cruz, una estatua, etcétera, etcétera. Es la razón por la que algunas personas, algunos usureros incluso por televisión venden agüitas milagrosas, ¿no es cierto? Venga a tocar el manto, no sé hablar como brasileño, pero me entienden, ¿verdad? Venga a tocar el manto de no sé qué y que trajimos agua y arena del Jordán porque hicimos un viaje. ¿Ha oído esas cosas? Usureros que venden beneficios que no son ciertos, por eso debía llamarse pague por sufrir, ese movimiento. Pero por causa de esta costumbre de los seres humanos, de que queremos pagar por todo, es que hay personas que hacen eso y enseñan mentiras. Esta mujer tenía una actitud más o menos parecida. Si usted dice, no, ella sabía que Jesús era el Hijo de Dios, oiga, ni Pedro, Juan ni Jacobo sabían eso. ¿No es cierto que cuando Jesús les dijo, están conmigo en ese texto porque estamos estudiando Marcos, cuando Jesús les dijo a sus discípulos que iba a morir, le dijeron que no? ¿Se acuerdan que Pedro hasta se quiso hacer el sabio y lo llamó aparte y le dijo, Señor, ven, te quiero decir algo, Señor, ven. Le dije, no dejes que te maten, ¿cómo crees? Se creía que lo iba a exhortar. No, es que el Señor necesita consejos porque no sabe cómo que está la onda aquí en la vida. Entonces lo voy a aconsejar. Dice el texto que lo exhortó. ¿Y Jesús qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque no estás viendo las cosas que ve Dios, no estás viendo lo espiritual, estás viendo lo material. No, ni ellos sabían. La Biblia dice que se enteraron de todo quién era Él hasta después de su resurrección. En un principio iban teniendo destellos, chispazos de las cosas, menos la gente, menos una mujer. ¿Quién era Jesús para esa mujer? Un milagrero, un hombre que decían que hacía milagros. ¿Quién quita y me hace uno a mí también? Es la misma actitud como algunas personas van, que hay un doctor muy bueno allá que hace limpias o que hace no sé qué medicina y pues vamos, por mi fracaso, por los intentos que he hecho en la vida y no logro nada, pues busco aquí. Y por eso hay personas que han ido con todos los brujos del pueblo y han usado todas las cosas habidas y por haber. No era perfecta su fe. No dijo, voy a ver a Jesús de Nazaret, es el Mesías, es el Hijo de Dios encarnado. Insisto, ni los apóstoles sabían con tal exactitud quién era Jesús. Por eso ella dijo, si tan solo tocaré su manto, ni pensaba hablar con él. De hecho Jesús la descubre, pero ella ni pensaba hablar con él. Dijo, algunos dicen, pero fíjate cuánta fe, robó la bendición. Pero hay gente ahí diciéndote que hay que robar la bendición, que tú extiendes ahora sí, ahora Dios se deja robar. O sea, Dios nunca ha ido a Tepito y no sabe cómo funcionan los rateros. Él hizo a los de Tepito, ¿no es cierto? Y los de la Lagunilla y los de aquí
¿dónde vivo yo? La Caperce Churubusco también. Nos hizo a todos, Él sabe cómo somos, de buenos, de malos, de lo que sea. ¿Cómo le vas a robar a Dios? Nadie, ningún ser humano, nunca jamás en su vida ha tenido ninguna cosa buena que no se la haya dado Dios con toda intención. ¿Cómo cree que vamos a robarle a Dios? Su actitud, insisto, se asemeja a muchos seres humanos, a los que se van de rodillas para tocar un manto, una cruz, una estatua, etcétera. No buscan un encuentro con Dios, más bien buscan sanidad y deciden poner su confianza en algo que no conocen porque alguien les dijo en su desesperación y necesidad. Están dispuestos a hacer lo que sea, aún cosas extrañas y peligrosas, por buscar una bendición. Por lo que nos dice Marcos, de este mismo incidente, sabemos que el Señor se detuvo y preguntó, ¿quién me ha tocado? ¿Se imaginan? Ya dijimos, iba una gran multitud, alrededor, todo el mundo lo empujaba, no sé qué, lo jalaba, y el Señor dice, ¿quién me tocó? Y Pedro, Señor, ¿cómo quién me tocó? Pues hay 20,000 que pueden haberte tocado, Señor, ¿quién sabe? Todos te empujan, te jalan, ¿cómo dices que quién me ha tocado? Estamos aquí hechos bola. Ahorita que vayamos saliendo, ¿no? Vamos saliendo ahí, se hace un bolón ahí, y más con las hermanitas que van despacio, porque llevan muletas o algo, y usted de repente dice, ¿quién me tocó? O aquel, hermano, pues ¿cómo dices? Pero Jesús sabía que algo había pasado, Él percibió y por supuesto estaba poniendo a prueba también a sus discípulos. Todos te empujan, te jalan y te aprietan, y tú nos preguntas, ¿quién me ha tocado? Dice Pedro, el atrevido. Pero el Señor sabía que alguien le había tocado de manera diferente. Nos encanta exaltar a la mujer en lugar de exaltar la gracia de Dios, y creo saber la razón. Muchas veces nos identificamos con esa mujer, especialmente cuando manifestamos una búsqueda defectuosa como ella, y entonces queremos sentirnos bien. Bueno, hice lo correcto. Sí hizo lo correcto la mujer. Por eso no digo que su búsqueda era mala, no, nomás imperfecta. Su fe tenía tintes de superstición, pero tuvo algo bueno, tuvo algo de bueno. ¿Saben qué tuvo de bueno? Que fue a Jesús. No tienes que ser perfecto para ir a Jesús. No tienes que creer exactamente como dice la Biblia para ir a Jesús. Él te puede enseñar lo que debas creer, pero lo primero que tienes que hacer, lo primero que tiene que hacer un hombre es ir a Jesús, porque la salvación no es por convicciones perfectas, no es por causa de una fe extraordinaria. La salvación es por causa de una gracia insuperable, la gracia de Dios. Todo lo que decía dentro de sí esta mujer era esto: si tan solo tocare su manto, seré salva. Confiaba en el poder de hacer milagros, confiaba en el manto, confiaba en la energía que podría salir del Señor, pero es probable que ni siquiera estaba confiando perfectamente en Él, porque, insisto, no sabía exactamente que era el Hijo de Dios, que era el Dios encarnado. Insisto, eso no lo sabía nadie de los ahí presentes en ese momento de la historia. Podemos ver en ella tintes de superstición, insisto. Sé que algunos se enojan conmigo porque digo esto. Algunos prefieren decir que era una gran mujer con una fe incuestionable, inquebrantable. Pero deben saber esto: interpretar así ese pasaje es entonces nulificar la gracia de Dios, exaltar a los hombres. Y es decirle a las personas que antes de ir a Dios y recibir cualquier bendición, lo primero que deben hacer es tener una fe inquebrantable. Y nos encanta hacer eso. Yo doy una conferencia a pastores acerca de la predicación y digo que debemos predicar la gracia con gracia y para gracia. Digo en mi conferencia, y digo, si predicamos un sermón y exaltamos a Moisés, la gente sale diciendo, qué bárbaro, qué grande es Moisés. Pero la gente se siente pequeña frente a Moisés y dice, claro, Moisés. David, claro, Salomón. Pero si predicamos un sermón exaltando la gracia de Dios sobre Moisés, sobre David, sobre Salomón, la gente sale diciendo, qué grande es nuestro Dios, hasta a mí me puede bendecir. ¿Estoy hablando claro? Porque nos encanta exaltar a las personas. El ejemplo más claro, ya se los he hecho a ustedes, pero déjenme decirlo una vez más: Gedeón. Eran 32,000 soldados y Dios le dijo, no quiero que ganen los 32,000, porque va a ensoberbecerse Israel contra mí, diciendo por nuestra fuerza, porque somos muchos, ganamos. Y dijo Dios, diles que se regresen los que tienen miedo. Y se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. Y dijo Dios, siguen siendo muchos, no quiero que se ensoberbezca Israel diciendo, por nosotros hemos ganado la victoria. Diles que se regresen los que tomen agua, llévalos a tomar agua. Los llevó a tomar agua y dijo, ¿cómo quedaron acá? Acá hay 9,700, acá hay 300, a estos llévate. Y con 300 ganó, y el texto dice 4 veces, porque no quiero que se ensoberbezca Israel contra mí diciendo, por nosotros ganamos. Dios quería que quedara clarísimo que fue por él,
Por eso hizo un ejército de 32,000 en 300, para que no quedara duda de que por qué ganaron. Pues son muchos, no eran muchos. Pero cómo nos encanta a algunos predicadores agarrar ese pasaje para decir que esos 300 eran los más valientes, los más listos. Tomaron agua de una manera que nadie entiende cómo fue que tomaron agua, porque el texto está confuso y en hebreo menos le entendemos, porque no hablamos usted y yo más que tarahumara, chichimeca, náhuatl y español. Y exaltamos al ser es más, hay un sermón que se llama Una minoría calificada. Yo predico un sermón de ese texto que se llama Una minoría descalificada. Yo creo que eran los más insensatos, los más torpes. ¿Quién va a la guerra y no tiene miedo? Dígame, ¿usted si va a la guerra no tiene miedo? O sea, está un grupo de personas, un joven van a la guerra, van a pelear. ¿Contra quién le gusta pelear? Contra los árabes. Sí, ¿verdad? Sería una guerra más o menos. O contra los americanos. Tienen bomba atómica y demás. Y ahí van nuestros jóvenes y les pregunto a los jóvenes, ¿quién tiene miedo? Y todos dicen, pues yo. Y nomás un insolente dice, ¿qué dijo? ¿Quién dice cuando va a la guerra que no tiene miedo? Pues el que está drogado, está mal de la cabeza, le patina el coco o es un irresponsable. Por eso no me los conviertan en valientes a esos 300. No es cierto. No ganaron porque eran valientes. Y no sé si alguno era valiente, a lo mejor sí. Y no sé si alguno era muy listo, un genio, a lo mejor sí. Pero el texto bíblico deja bien claro que no ganaron por eso. Que ganaron por la sola gracia de Dios. Cuidado con eso que tenemos como pasión de exaltar al hombre en vez de exaltar a Dios. No importa si nuestra fe está contaminada con superstición. Si vamos a Cristo, si acudimos a Él, tendremos respuesta a nuestra necesidad, porque su gracia supera nuestra supersticiosa fe o nuestra búsqueda supersticiosa. Algunos de ustedes saben esta historia, algunos la vivieron conmigo. Hace algunos años, saben que tenemos una iglesia en formación en La Canuy y está el hermano Nicasio Mora siendo el pastor allá, pero hace muchos años ni conocíamos a Nicasio Mora. Nicasio Mora no conocía la iglesia, lo invitamos después. Esa iglesia en formación o misión la tenemos de hace mucho tiempo. Y antiguamente, cuando yo recién llegué a la iglesia, yo iba a visitarla ya. Se hacía más tiempo, no había carretera hasta allá, ahora hay carretera. No había luz eléctrica allá en el pueblo, ahora hay luz eléctrica, gracias a Dios. No teníamos templo de tabique, ahora tenemos templo de tabique. En aquella época era de palos, de unas vigas y de lámina. Y fuimos un día, ¿se acuerdan? No sé quién está aquí, Porfirio, tal vez Rebeca Briones, su hermano Ricardo, Chucho Nieves, otros hermanos. Fuimos y llevamos una caja de medicinas. Yo no revisé qué era. Nuestro ministerio médico no era tan organizado como el de ahora. Llevamos cobijas, muchas cobijas, llevamos ropa, llevamos una televisión gigantesca, no plasma, no había plasmas en esa época. Y usted dice, pastor, que fueron en dinosaurio o qué, pero sí, fue hace años, unos 18 años, tal vez 17 años. Llevamos una televisión muy grande y baterías de carro, porque es con eso que se prendía la televisión, y una bocina para invitar a las personas, porque es una aldea, las casas no están pegadas una contra otra. Hay una casa acá y 100 metros hay otra, y así por toda la montaña, un lugar precioso. Y fuimos, y una mañana cuando estábamos desayunando llegó una señora porque quería que viéramos a su niño. No iba para que oráramos por él, iba para saber si no teníamos medicina o alguna cosa así. Llevaba a su niño en sus brazos y yo pensé, de veras, de inmediato pensé, este niño se está muriendo. Yo lo tocaba y estaba ardiendo en temperatura. Yo creo que estaba, no sé, 39, no sé cuántos grados, pero se veía el niño flácido, así dormido o desmayado, flácido. La señora lo agarraba, me lo pasó a los brazos y la cabecita así como muñeco se le hacía así, de verdad. Yo dije, este niño, si no se muere, va a quedar mal de su cabecita. ¿Sí, doctores? ¿Eso cómo se llama eso que les da? Meningitis. Y entonces vamos a buscar en las cajas. Yo no soy doctor, pero sí tengo hijos y sé que el Tempra y el, ¿cómo se llama el otro? Paracetamol, algo que dijera algo parecido a eso, y pues le damos. Y yo pensaba, pues debe tener una infección de algún tipo. No sé, sé que la penicilina es muy buena, pero también mata de repente. Pero yo decía, algo le ponemos. No encontramos nada que se pareciera, nada que dijera eso. Insisto, no era el ministerio médico como es ahora el de nuestra iglesia. Y oramos, le dije a Porfirio, a Rebeca, no iba Rebeca en esa ocasión, era doctora, yo lo hubiera entendido, fue en las otras ocasiones, pero sí iba Porfirio y otras personas. El hermano Serafín, ese pequeñito que anda por ahí, ese iba. Y le dije, vengan acá, oramos. Y ya ven que soy del Club de los Llorones. Yo no sabía cómo orar. La señora no hablaba español. Nos traducía el hermano Antonio, era nuestro traductor. Ella no hablaba español, su esposo medio más o menos, pero hablamos con ella y me traducían. Le dije, no tenemos que darle, señora, pero vamos a orar a Dios. Y yo oré en estos términos: Dios, si tuviéramos médico, lo atendería.
Si tomamos medicina se la poníamos, pero no tenemos, Señor. Y allá la civilización queda 8 horas a pie. Así es que, Señor, aquí de verdad se requiere tu intervención. Y esta señora vino a nosotros, Señor. ¿Quién sabe qué clase de fe tendrá? Vino a nosotros. Por favor, Señor, no es un milagro y sana a este niño, sálvalo, que no quede mal de su cabecita. Le recomendábamos que si podía, que lo llevaran allá abajo, que no sé qué. Por supuesto que en nuestro caso, así no le hacen ellos. Ellos se van a su casa, le dan unos tés y cosas de esas. Y se fueron a su casa, eso fue en la mañana. En la tarde tuvimos culto de predicación. Nos llovió. La iglesia está en un monte, así arriba. Hay veces que las nubes están abajo de nosotros. Cuando amanece, las nubes están abajo de nosotros. Es un lugar precioso. Y en la noche estábamos en el culto y empezó a llover. Y como había demasiada gente, las paredes que son de láminas las desclavamos y las levantamos, las láminas. Pusimos unos palos para que la gente se metiera debajo de las láminas, porque la gente estaba afuera. Escuchaba, pero no veía, pero la gente se metió debajo de las paredes. Si me están entendiendo eso, se levantamos así como carpas y ahí tuvimos un culto. Y cuando se acabó el culto, nadie se iba. Yo estaba bien cansado, ya me quería dormir y nadie se iba. Y me dan ganas así de decir como los loquitos de Chespirito, ya se va, ¿verdad? Pero nadie se iba. Le dije al hermano Antonio, está pasando algo que no entiendo. ¿Por qué no se va la gente? Y entonces él me dijo, pues que no se quieren ir porque quieren que ore por ellos, pastor. Y le digo, pues oramos, pero ¿cuál es la idea? Es que la señora del niño de la mañana está aquí con nosotros. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo está el niño? Está bien. Y vino la señora, sonriente el niño. La señora sí me lo dio, el chamaco sí se quiso venir conmigo. Y ya di gracias a Dios y yo lo tocaba. ¿Dónde estará la temperatura? ¿Dónde se le fue? Señor, ¿dónde se le fue? No sé qué pasó. Dios hizo ¿qué pasó? Dios hizo un milagro. La señora estaba contenta, no entendía yo nada de lo que me decía porque hablaba en su idioma totonaco. Y toda la gente había escuchado ese chisme y querían que oráramos por ellos. Recuerdo a una señora que pasó porque le dije al hermano, bueno, pues que oren, vamos a orar, vénganse hermanos, vamos a orar, que vayan pasando en fila. Y vino una señora con su esposo y ella me decía en su idioma y el hermano me traducía y esta era la traducción, que su esposo bien borracho. Y el esposo decía, y que le pega, que viene y me pega. Y él decía, sí. O sea, aceptaba todo, o sea, era maloso pero humilde, o sea, sincero, reconocía su pecado. Y la señora echándole con todo. Y ya lo voy a dejar. Y uno de estos días, si está dormido, yo le voy a pegar a él. Y decía la señora cosas. Y me traducía el hermano Antonio. Y yo no sabía si reír o orar. Y preferí orar. Y entonces oramos por ellos. Y se fueron. Y noté que sí funcionó. Oramos y se fueron. Dije, ya está. Está fácil. Cuando tengas una visita no deseada, ora y se van. Y entonces pasó otra familia y unos estaban enfermos de esto y otros de esto otro. Yo imagino que por todos los niños que orábamos tenían lombrices, me los imagino como latas de angulas, yo a todos ellos. Y orábamos por ellos, Señor, bendícelos, y unos de la muela, no sé qué. Y así iban despachando uno y otro. Duró nuestra oración más de 1 hora y se fueron. Y esa noche ya hablé con hermano Rosendo, nuestro misionero en esa época se llamaba Rosendo, pero él no hablaba el totonaco. Pero el hermano Antonio, que era su colaborador, sí. Y hablé con el hermano Rosendo y con el hermano Antonio y les dije, es muy importante que estas personas que van a regresar a la iglesia, porque estuvimos ahora acá, que les enseñen y les digan y que quede bien claro que es Jesús, que es Dios. Que no somos nosotros, ni mucho menos. Y le encargamos al hermano Rosendo, usted debe predicar y debe ser muy enfático ese asunto, que Dios hace milagros, ningún mortal los hace, y que ellos pueden allí en su casa orar al Señor y todo eso. Y ya tratamos de dormirnos, pero yo estaba con mi cerebro girando, pensando en esas cosas, en la obra misionera, cómo funciona esto cuando le predicas a personas con una cultura diferente y cómo se puede tergiversar la enseñanza y el mensaje del Señor, y cómo algunas personas pueden llegar a creer cosas diferentes. Y percibí, leyendo ahí la Biblia, como que Dios me decía lo siguiente: no te preocupes tanto, no necesito que sean perfectos en su fe para que yo los bendiga. No te preocupes tanto, con que vengan a mí, yo me encargo. Tú nomás háblales de mí. Y cuando me conozcan, entonces yo les enseñaré todo lo que deban creer. Porque ¿sabe qué? No es por la exactitud de nuestras convicciones que Dios bendice, es por su pura gracia. Es por su gracia. Cuando le dice a una persona, bueno, sí, habla al Señor, pero tienes que dejar de hacer esto y tienes que dejar, está mintiendo usted a esa persona. Una persona no tiene que dejar nada. Todo lo que tiene que hacer es entregarse a Cristo. Él le explicará qué debe dejar. No soy yo, si yo se lo digo se me ofende y se me enoja, es Cristo, porque el problema número 1 de esa persona es Dios, es Cristo, y Él bendice a la gente por su pura gracia. Déjame ir rápido con los otros milagros entonces. Gracia, más allá de nuestras
convicciones. Esa fue la primera. Segundo lugar, gracia más allá de nuestras actitudes. La gracia supera nuestra búsqueda interesada. El siguiente milagro fue el milagro de el que lo solicitó fue el líder de la sinagoga. ¿Se acuerdan? Y el Señor le dijo, voy a tu casa, pero los interrumpió la mujer. ¿Pero quién es este hombre? Es un religioso, es un jefe, una especie de pastor de la sinagoga, una especie de secretario general de la sinagoga, seguramente un fariseo o discípulo de los fariseos. Y yo digo, ¿y qué hace ahí en ese momento? Si todos los fariseos no quieren nada con el Señor Jesucristo, lo critican y andan buscando hacerlo caer, ¿qué hace en este momento este hombre ahí? ¿Por qué se atreve a venir? ¿Y dónde estaba antes? Jesús ya ha sido profeta en esta tierra más de 2 años posiblemente. ¿Y qué viene a hacer después de 2 años de predicación de Jesús? ¿Por qué hasta ahora sí lo busca? ¿Saben por qué hasta ahora sí lo busca? Porque tiene una hija enferma. ¿Por qué no había buscado al Señor antes? La respuesta es muy sencilla. No le había buscado porque sencillamente no había sentido que lo necesitaba. Montones de personas se han convertido después de que tuvieron un gran problema, una enfermedad, un accidente. Pero usted y yo no nos quedemos en la superficie. La enseñanza está clara. El Señor tiene poder para salvar y para resucitar personas. Pero en el fondo de esta historia hay una enseñanza maravillosa. La gracia del Señor supera nuestras imperfectas actitudes. A lo mejor a alguno de ustedes o a mí nos hubiera gustado decirle a este hombre, perdón, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí quieres. Pero el Señor, no. Señor, tengo una hija muy enferma. No dudo que alguien de ahí de los discípulos sintió la tentación de decirle, Señor, ese líder de la competencia, es el líder de los que te están echando, es el líder de los que no quieren. ¿Saben que Jesús dejó de predicar en las sinagogas después de un tiempo? Dejó de predicar en las sinagogas porque ya no es soportable. Lo querían matar cada vez que iba a una sinagoga y comenzó a predicar en las afueras de la ciudad, ya no adentro de la sinagoga. Y posiblemente algún discípulo le dijo, Señor, pero espérate, no, con este no vayas. Y Jesús le dijo a este hombre, sí, vamos a tu casa. Vamos. Y iba encarrerado para allá, iba allá para allá. Y de hecho, cuando llega, hay funeral, pues se murió. Ya estaban cantando las plañideras profesionales, lloronas profesionales, porque en aquella época, y los que son muy viejos, más viejos que yo, saben eso, que en México también había eso, se contrataban plañideras, personas que lloraran, porque si en un sepelio no había quien llorara, no era un buen sepelio, entonces había gente que se contrataba para llorar. Ya desmayos y pujidos salían más caros, esos en el menú del plañidero profesional. Ya había más cosas, crisis de por qué te fuiste, esas ya eran, ¿cómo se dice? Órdenes especiales. Y estaban ahí las plañideras, tocaban música, y Jesús llegó y los cayó, les arruinó la fiesta, les arruinó el negocio y les dijo, no está muerta. Y dijeron, ¿cómo que no? Pues si está bien muerta. Y el Señor se realiza el milagro. No nos enfocaremos en el milagro, solamente enfoquémonos en lo siguiente. La gracia del Señor supera nuestras imperfectas actitudes. No importa por qué viene a Jesús una persona, no importa si viene a Jesús, ya la hicimos. Porque si puede conocer el amor de Dios, porque eso es lo que convierte a las personas. ¿No decía Pablo en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2? ¿Se acuerdan cómo comienza diciendo Pablo? Os ruego, ¿por qué dice os ruego? ¿Por qué? Por las misericordias de Dios. Si el amor de Dios y la misericordia y la gracia de Dios, de lo que estamos hablando, la gracia de Dios, no convence a una persona, nada lo hará. Así es que no tengo por qué andar discutiendo ni tratar de demostrarle a una persona una cosa, su error o mi acierto o lo que sea. No tengo por qué andar haciendo eso. A lo mejor hasta ni es verdad que sea tan mi acierto y tan su error. No, lo que tengo que mostrarle es la gracia de Dios. Porque si el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios no mueve a una persona, nada lo hará. Por eso solo la gracia del Señor supera nuestras imperfectas actitudes, supera nuestra imperfecta búsqueda o nuestra fe supersticiosa, supera nuestras imperfectas actitudes, pero más de eso, la gracia, más allá de la pureza de nuestra doctrina, la gracia supera nuestras imperfecciones doctrinales, nuestra teología incorrecta. Ahora el turno es de 2 invidentes, posiblemente Bartimeo y otro más. Siempre tenemos la tentación de convertir en héroes a estas personas y decir qué grandes, qué bárbaro, pero no. Déjame decir cuánta gracia de Dios. Algunos piensan que tenían tanta fe que Señor,
Ten misericordia, que gritó tanto, que exigió tanto, que demandó tanto, que el Señor no tuvo más remedio que hacer caso y sanarlo. Así como la gente que cree que Dios, porque mire, sí creemos en la gracia, pero hay gente que piensa, evangélicos que piensan que si ayunamos, Dios nos tiene que contestar. No, ahora nos contesta porque no, porque mira, aquí estoy y mi colitis y mi, ¿cómo se llama todo eso que da cuando no ayunas? Mi gastritis. Señor, mira mi gastritis y no me contestas. O sea, como que Dios cuando nos ve ayunando, no, sí, ángeles, sí, obligación, láncenle. No, perdóneme, no. De hecho, el ayuno no es maltratarte la vida para convencer a Dios de algo. No, ayunar es orar tan intensamente que se te olvide comer. El ayuno no es una causa, es un resultado. No dejas de comer dejas de comer porque. O sea, estás hablando con Dios, estás orando a Dios, estás hablando con Él y pues y la hora de la comida, olvídese, no voy a seguir hablando con Dios. O sea, no oras, no ayunas para que Dios te conteste, no, ayunas porque estás hablando con Dios. Pero hay gente que piensa que no, Dios está obligado a responderme si ayuno. Entonces, otra vez, ¿dónde quedó la gracia? Si es por gracia, no es porque ayunaste, no es porque te maltrataste. Pero algunas personas piensan así, que no, hay ocasiones en que Dios, ejercemos tal fe, tanta fe, tan grande fe que tenemos, que Dios no tiene más remedio que contestarnos. Discúlpeme, no es así. Otra vez, se trata esa interpretación de una interpretación humanista y no del Evangelio. Una interpretación así va más bien con los neocarismáticos que disfrutan de exaltar el poder del hombre. Decláralo tú, ato, roto, ¿qué? Ato, mato, no sé qué dicen, frases célebres. Sin darse cuenta, lo que hacen es empequeñecer la gracia de Dios. Seamos claros, aquellos ciegos no fueron sanados por el poder de su fe, sino por la gracia de Dios. Ahora bien, porque usted me puede agarrar la Biblia y decir, espéreme, pastor, bien, explíqueme esto, porque como en el primer milagro, el Señor hace alusión hace una declaración que puede confundir a algunos. Miren, a la mujer le dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. No, que no, dice usted. Ahí está, pastor, no, que no. Tu fe te ha salvado. Le explico, analicemos bien eso. Si interpretamos legalista y literalistamente esas palabras, tendremos que decir que entonces aquella mujer se salvó a sí misma. O sea, ¿quién la salvó? Su fe. ¿Quién tiene la fe? Ella. Entonces, ¿quién salvó a la mujer? Ella. O sea, que el hombre se puede andar salvando a sí mismo. De ahí viene esa herejía mundana, esa herejía de la religión globalizada del día de hoy. Hay gente que hasta ni siquiera te dice ten fe en ti mismo, o ten fe en San Gilberto Virgen y Mártir, o ten fe en San Juan Bailón. Hay gente que incluso te dice así a secas, ten fe. Y tú dices, ten fe. O sea, se ha llegado a creer que así como que la fe es un poder, como que ten fe. ¿En qué? ¿Qué importa? Tú ten fe. No. Con todo respeto, la fe por sí sola no sirve para nada. Es por aquello donde se pone, que es lo que hace que la fe sea útil o no sea útil. ¿Dónde se pone? El texto dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué somos salvos? Por gracia, no por fe, por gracia. Decir que soy salvo por fe es una herejía. Soy salvo por gracia, pero sí, añádale, por medio de la fe. Creer en Él hace que su gracia, que es la que salva, me salve. Pero no me salva la fe, no, me salva su gracia. La fe solo hace efectiva esa bendición en mi vida. Bueno, esta mujer ejerció fe y esa le salvó, dicen algunos. Surge entonces la pregunta, ¿para qué fue necesario que el Señor muriera? Si su fe le salvó, su fe le salvó, ¿para qué fue necesario que Jesús muriera? ¿Para qué murió Jesús? ¿Para qué semejante acción tan extraordinaria, tan grande, que ningún Dios de la historia se le hubiera ocurrido hacer semejante cosa? No existen los dioses otros, pero digo, si existiera, ninguno hizo eso. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? La explicación es sencilla. Las palabras del Señor a esa mujer no le estaban diciendo, mira, tú te salvaste a ti misma al creer. No, le estaba diciendo, aquello en lo que pusiste tu fe te salvó. Como cuando tú le dices a tu esposa, ¿qué es el asunto? El amor es una acción, ¿no? El amor es algo que das a una persona. Entonces tú eres el que ama. Tú amas a tu esposa. ¿Cuántos se aman a su esposa? Levántenla porque aquí está, no voy a hacer que. Entonces tú le dices a tu esposa, te amo. Y todos entendemos la lógica de eso. Tú amas a tu esposa. Tú eres el que ama. El amor es una virtud tuya y tú das ese amor a tu esposa. Pero de repente tú le dices a tu esposa, eres mi amor. ¿Cómo está eso? No, perdóname, pero no es tu esposa, no, tú la amas.
¿Qué dices cuando eres mi amor? Es que es ahí donde pones tu amor. Eso es lo que dijo Jesús aquí. Aquello donde pusiste tu fe. Veniste al lugar correcto. No le está diciendo el ejercicio de tu fe, sino aquello en que pusiste tu fe. Le está diciendo aquel al que se acercó, aquel en el que puso su fe, defectuosa o no, la salvó. Podemos decir que Jesús es nuestra fe. Ahí sí podemos decir que la fe salva, pero cuando no hablamos de la fe como el ejercicio de una creencia, sino que hablamos de fe como de la persona en donde pongo mi fe. Y entonces si Jesús es mi fe sí salva. Pero no mi fe de que yo creo, no. Mi fe de donde yo puse mi creencia. ¿Estoy hablando claro más o menos? Porque acuérdese, ustedes y yo usamos metáforas todo el santo día. Usamos lenguaje figurado todo el tiempo, como cuando decimos que tengo uno en el estómago. Eso es mentira, no puedes tener uno en el estómago. Si tienes uno en el estómago, por favor, ve con un gastroenterólogo porque estás grave. ¿No es cierto? O que dices, es que traigo, ¿qué se siente en el estómago cuando estás enamorado? ¿Qué se siente mariposas? Si tienes mariposas perdóname, no son mariposas, son alguna clase de bicho raro. Una cruza entre solitaria con nematelminto, o no sé cómo se llamarán las lombrices, pero nomás me acordé de ese nombre de la prepa, y ya le salieron alas, estás grave. De hecho tienes un bicho más raro que cualquiera, ni con metronidazol, que es la muerte blanca, sale. Ay, perdonen doctores, no sé si estoy echando a perder toda su ciencia. Pero usamos metáforas, así mismo Jesús también le dijo esto. A los ciegos les dijo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Una vez más, enfrentamos la tentación de confundirnos y pensar que ellos fueron sanados por su propia fe, porque declararon, porque si puedes visualizarlo, lo puedes lograr. Eso es humanismo, eso es creer que nosotros tenemos el poder, y es la tentación antigua que la serpiente le puso a Eva cuando le dijo, serás Dios, serás como Dios. No podemos usted y yo, por más que imaginemos, por más que pensemos, por más que declaremos cosas, sucedan las cosas, no tenemos ese poder, pero Dios sí. Así es que cuidado con esa tentación. De acuerdo a lo que le dijo Jesús fue lo siguiente: de acuerdo a lo que desean, quieren y anhelan, sueñan, les acontezca, porque yo quiero que así suceda. Sencillamente les estaba diciendo que iba a hacer con ellos justamente lo que ellos deseaban con todo el corazón, independientemente de su manera de concebirlo. ¿Por qué? Porque, déjeme explicarle algo. Ahora bien, ¿tenían aquellos invidentes una fe pura? Me temo que no del todo. Y va a decir usted, otra vez va a hablar mal, y habló mal de la mujer enferma de flujo de sangre, y ahora va a hablar mal de estos pobres invidentes. Analicemos lo siguiente. Ellos le dijeron a Jesús, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Dígame una cosa, ¿Jesús era hijo directo? O sea, ¿David era su papá? No. Sí era su descendiente, pero no su papá. Su tatara y otros tátaras, abuelo tal vez, un pariente lejano. ¿Por qué llamaban las personas al Mesías, o al que pensaban que iba a ser el Mesías, hijo de David? ¿Por qué lo llamaban así? Porque pensaban que el Mesías era un militar tipo David. ¿Se acuerdan por qué David no pudo edificar el templo de Dios y lo tuvo que hacer Salomón? ¿Se acuerdan la razón que Dios le dijo a David para no permitirle el privilegio de edificar el templo? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue? Has derramado demasiada sangre. Era un guerrero, era un matón, era un matagigantes. Había derramado demasiada sangre, y Dios le dijo, no serás tú el que edifique mi templo, lo va a hacer tu hijo Salomón, que significa rey de paz o pacificador. Qué curioso. Y llamaban a Jesús no hijo de Salomón, ni lo llamaban hijo de Moisés, ni lo llamaban hijo de Josué, ni hijo de Abraham, lo llamaban hijo de David. ¿Qué querían decir con eso? Es un guerrero, necesitamos un guerrero que venga a matar a todos los romanos y a los espartacos y a los griegos, y los destruya a todos y haga que los judíos gobernemos el mundo. Ese era su concepto de Mesías. ¿Era la clase de Mesías que era Jesús? ¡No! Uno de nosotros le hubiera dicho a estos hombres, no soy ese Mesías, no me llamen así. Pero ¿qué hizo Jesús? Los llamó. Incluso el que le decía, cállate, no hablen, parece que tal vez fue el mismo que le dijo, tranquilos, los llama. Tranquilos, ya sacaron boleto, los llama. Los trató bien y les dijo algo con respecto a su idea. No vuelvan a decir que soy el hijo de David, por favor, eso es una incorrección. Les dijo algo, nada dijo al respecto. Y los sana porque su gracia va más allá de nuestra pureza doctrinal. ¿Cuántos aquí se convirtieron, no nacieron en un hogar cristiano? O sea, se convirtieron así como yo, del cerro bajados a palos, con todo y ramas se convirtieron. Levante su mano. Dígame una cosa, puedo bajar su mano, pero dígame una cosa. ¿Usted creía perfectamente bien todo lo que cree ahora, por ejemplo, de la Biblia, cuando recién se convirtió? ¿Sabía todo lo que sabía ahora? No. Usted no se preparó en su casa, voy a una iglesia protestante, voy a quebrar todos mis ídolos, voy a quemar todos. No, usted no hizo nada de eso, más regresó.
Lo digo con mucho respeto, por favor, no me tomen a mal los católicos aquí presentes. Usted regresó a su casa y vio el Sagrado Corazón de Jesús y hasta sintió vergüenza, así como que, sí, fui a una iglesia protestante, no te enojas. Así como que usted no era perfecto. Usted no creía exactamente como cree ahora. Ese fue asunto de que el Espíritu Santo en su vida, cuando usted lo dejó entrar, le fue enseñando cosas. Y en forma tierna, amorosa, no en forma de crítica ni nada. El Señor le fue cambiando a usted y dando convicciones, pero cuando usted se entregó a Cristo, usted recibió salvación, aún creyendo un montón de cosas equivocadas. Porque la gracia va más allá de la pureza de la doctrina. La gracia supera nuestra imperfecta teología. Ahora bien, ese Señor todo maravilloso, que no era el hijo de David, pero sí era el Mesías, bendijo a esos hombres por la pura gracia. Una vez más, es posible que nos sintamos identificados con ellos, pero les respondió el Señor su solicitud, sí. Maravillosamente tenemos que decir sí, porque la gracia supera nuestra fe doctrinalmente impura. El punto es acercarnos a Jesús, no importa lo demás. Y si importa algo de lo demás, Él se encargará de guiarnos a toda verdad. Así le dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo, el Consolador, que yo enviaré cuando fuere llevado de vosotros al cielo, porque si no me fuere, Él no vendrá, pero si me fuere, sí vendrá el Consolador. Y les dijo: Él les guiará a toda verdad. Así es que, hermanos míos, la gracia de Dios supera nuestra búsqueda imperfecta. La gracia de Dios supera nuestra actitud imperfecta o convenenciera. Y la gracia de Dios supera nuestra equivocada teología. Y por si fuera poco, la gracia más allá de nosotros mismos. O sea, la gracia supera nuestro vacío de fe. Déjenme les digo lo siguiente. A la enferma de flujo de sangre, a pesar de su búsqueda extraña, con tinte de superstición, el Señor la bendijo. El líder de la sinagoga, a pesar de que nunca buscó al Señor más que cuando lo necesitó, pero el Señor lo bendijo y le sació su necesidad. Y a los ciegos, pese a su equivocado concepto acerca del Mesías, el Señor los bendijo. Pero el caso que viene ahora, este caso es nefasto. ¿De qué estamos hablando? De un endemoniado. ¿Y qué fe puede tener? ¿Y qué búsqueda puede tener si está endemoniado? Dice que era mudo, un espíritu mudo. ¿Cuál fe pudo ejercer? Insisto, si la mujer tenía una fe contaminada, superstición, Jairo tenía una conveniencia, y los invidentes una fe contaminada con la doctrina incorrecta. El caso del enfermo espiritual, la cosa, como dijo Chava Flores, es ya nefasta o funesta. ¿Qué fe podrían tener? Ninguna. Y si nos preguntamos, ¿lo bendijo el Señor? La respuesta es sí, lo liberó hasta causar conmoción en la comunidad. ¿Lo sanó por su fe? No. A no me pueden decir nada que mire la fe. ¿Cuál fe? A sí ni siquiera le pudo decir el Señor: ¿tu fe? ¿Cuál fe? Está endemoniado. Y si está endemoniado es porque ha practicado artes ocultas, es porque ha practicado el satanismo, ha practicado brujería, y por eso he quedado en ese estado. Y resulta que Jesús, ¿cuál fe? Aquí no le pudo haber dicho nada como: tu fe te ha salvado, ¿cuál? Y sin embargo Él, con su bondad y misericordia, lo sana. Sí lo sanó y lo liberó por la gracia. La gracia supera nuestra fe cuando ni tenemos fe. La gracia, por eso he llamado a esto gracia más allá de nosotros mismos. Yo le he dicho en mi vida de pastor, le he dicho esto a varias personas que me han manifestado, no sé, una derrota o una situación de mucha depresión. Les he llegado a decir: usted no tiene fe, pues yo voy a tener por usted. Hágale como quiera, porque yo voy a creer por usted y voy a orar por usted. Y usted no tiene fe, yo voy a ejercer la mía por usted. Imagínate el que te dice que no le hables de Cristo. No le hablas, pero ¿cómo se quita la oración? Tómala. ¿Cómo se quita la oración? Yo un día le dije a alguien: yo voy a orar por ti. No ores por mí. Sí, voy a orar. ¿Y qué? A ver, impídemelo. Voy a orar por ti, hazle como quieras. Y voy a pedirle a Dios que un día de estos estés de rodillas ante Él. Y cuando suceda te voy a decir: lero, lero, candilero. Ya sucedió. Y no le dije lero, lero, candilero, porque no iba en el momento, no iba. Cuando vino y me confesó que me entregó su vida a Jesucristo y todo, salgo yo con mi lero, lero, candilero. Lo pensé, pero no se lo dije. Me estoy desahogando ahorita nada más. Lo traía atorado aquí desde hace 15 años. ¿Cómo se quita el que vas a orar por él? Ora. Pídele a Dios que lo bendiga. Porque la
gracia de Dios va más allá de nosotros mismos. La gracia de Dios supera nuestro vacío de vida, de fe. Es más, estoy seguro que muchos de los aquí presentes estamos aquí porque alguien oró por nosotros. Alguien pidió a Dios por nosotros para que nos convirtiéramos. Alguien pidió. Yo cuando era adolescente supe de una vecina mía que tenía una foto mía y unos cabellos. Porque como nos cortaba el pelo ahí una señora del barrio, tenía unos cabellos y los tenía en no sé qué frasco, no sé qué sustancias, porque me quería para yerno. Sí, sí saben de esas brujerías, ¿sí han hecho alguna de esas alguna vez? Así consiguieron lo que traen. Ya sé que no, y si fuera cierto ni lo dirían. Pero mire que no, porque no fue mi suegra la que hizo eso. No, me casé con la Yani y mi suegra no hizo eso, fue una señora del barrio y nunca sucedió. Pero estoy seguro que Vilma Arellano Somarriba, mi compañera de la preparatoria, cuyo padre era el pastor de la iglesia, que fue la que me invitó al templo, oró por mí. Y sé que otras personas oraron por mí. La que estaba sentada junto a mí, Ruth Eusebio, oró por mí. Y más adelante su hermana Lupita y su hermano Luis oraron por mí. Después les he contado, después de unos años, fui pastor de ellos. Yo era el pastor de ellos. Los que me aconsejaron, los que me dijeron el evangelio, ahora eran mis ovejas y me hablan de usted hasta la fecha. Cuando voy a Chihuahua la paso llorando cuando los veo y los abrazo, porque fueron mis evangelizadores y tiempo después yo era su pastor de ellos. Y me iban a pedir consejo, pastor, ¿y cómo le hacemos eso? Y yo le decía, pues si usted es la que me decía antes, ¿cómo le hacíamos? ¿No se acuerda? Pero sí, pero usted se fue al seminario, me decía, y a usted lo llamó Dios. Oiga, alguien oró por mí y aquí estoy. Y aquella señora que hizo brujería, pues no estoy allá. Así es que la gracia de Dios va más allá de nosotros mismos. La gracia supera nuestra fe cuando ni tenemos. Por eso tengo un desafío a experimentar la gracia insuperable. Algunos grupos hablan de una fe inquebrantable, de rituales secretos, de ayunos prolongados, de cursos donde estudiar las profundidades de la fe, de encuentros, preencuentros, posencuentros. Ante tales cosas, algunos cristianos se sienten como acomplejados, pequeños, especialmente si vienen a esta iglesia, porque en esta iglesia creemos que esas cosas no tienes que hacer eso, solo creer, porque es por su gracia, solo por su gracia. Y a algunas personas les gustaría que yo les dijera, no, sí, para ser salvo usted necesita conseguirse una gallina negra, nacida en martes 13, cuya abuela haya sido gallina colorada y que alguna vez su tío haya cantado destemplada. Hay gente que le gusta así las complicaciones. Y consigas también una sal del Himalaya, que es muy buena, por cierto, dicen por ahí. Y consigas no sé cuántos ajos y ojos de hormiga embarazada, yo no sé, alguna cosa. Puse difícil eso, ¿verdad? Ojos de hormiga embarazada, o sea, tan chiquitas y no, otra cosa, de rana embarazada, algo así. A la gente le gusta eso y se va a un cerro y así se va de rodillas, te ponen nopales en la espalda. Y hay gente que haría eso, no, que hace eso. Pero cuando le dices, no, Él ya lo hizo en los cielos, lo hizo por ti. ¿Vimos la película? No hay película, ni la de Mel Gibson, que pueda describir realmente lo que sufrió Jesús por nosotros. No hay película que se haga. Sus palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Son las más misteriosas y más profundas palabras que jamás alguien puede decir. Yo no las entiendo, porque no entiendo cómo Dios abandonó a Dios, no lo entiendo. Pero lo que sí me queda claro es que el infierno es el absoluto abandono de Dios, y entonces lo que queda claro es que Jesús experimentó el infierno por mí, para que yo no tenga que ir allá. Y ahora yo le salgo con que me voy a ir de rodillas hasta no sé dónde para conseguir la salvación. Y va a decir el Señor, ¿y lo que yo hice? ¿Entonces no crees en lo que yo hice? Ahora resulta con que le digo al Señor que voy a hacer de quién sabe qué religión y voy a cumplir no sé qué tantos rituales para poder ganarme la salvación. Y Jesús dice, ¿y qué estás haciendo con lo que yo hice por ti? ¿Lo estás despreciando? ¿Estás diciendo que no vale? ¿Estás diciendo que no es suficiente? ¿Estás diciendo que a mi sacrificio le tienes que añadir algo que tú haces porque lo mío no es suficiente? Es un insulto al Señor. No, pero ¿sabe qué? Si le digo eso al Señor, no me va a decir como yo estoy diciendo. No me va a decir que estoy devaluando su sacrificio. No, me va a dar amor y gracia. Porque no le interesa regañarme. No le interesa hacerme sentir mal, le interesa salvarme. Y si he dicho que la gracia supera la búsqueda equivocada o contaminada de subversión y la gracia supera la actitud convenenciera y supera la doctrina equivocada y supera incluso que de repente no tenga fe, entonces tengo que decir que la gracia de Jesucristo también supera mi desfachatez, mi insensatez, cuando no logro entender lo que quiere de mí y no soy dócil a su llamado. Sin embargo,
sí, finalmente Jesús no forzará a nadie a ir al cielo. Porque usted está pensando, ya entendí, o sea, todos vamos a ser salvos al final de los tiempos. No importa qué doctrina tengas, no importa qué actitud tengas, al fin de cuentas el cielo vamos a estar todos. No, te tengo que decir que no. Porque Jesús, su gracia, busca a cualquier persona en donde está, ahí en su condición. Pero Jesús espera que esa persona finalmente diga, creo en ti, te entrego mi vida. Lo hizo la mujer enferma de flujo de sangre, lo hizo Jairo, el presidente de la sinagoga, lo hizo Bartimeo y el otro ciego. Y también lo hizo el endemoniado cuando dejó de ser endemoniado. Creyeron en Jesús y le entregaron su vida. Entonces, sí, no estoy hablando de la salvación universal. ¿Todos son salvos? No todos son salvos. Solo aquellos que después de experimentar el amor, la misericordia y la gracia de Dios responden adecuadamente y le dicen, aquí está mi vida, adelante Señor, haz lo que quieras en mí. Somos salvos por gracia y eso no es virtud nuestra, sino de Dios. Si vamos al Señor, si le buscamos aún con todas estas agravantes, Él nos recibe y nos bendice. Así que no dejemos que nadie nos acompleje y experimentemos la insuperable gracia de Dios. De veras, la insuperable gracia de Dios. Yo sé que no estoy hablando de una doctrina que no hayamos predicado aquí en la iglesia. Pues ¿cómo va a ser? Si yo nunca les hubiera dicho cosas como estas, sería un fracaso de pastor. Esto lo he dicho en mis 21 años muchas veces. Hoy en esta campaña estamos retomando esas cosas fundamentales de nuestra vida. Pero déjeme decirle que entender esta verdad de Dios sí tiene sus problemas, porque de repente no las identificamos bien. De repente nos dejamos envolver por el humanismo y contrarrestamos la verdad de Dios. Les he contado esta parábola, la cuentan los motivadores profesionales, la cuentan los ¿cómo se llaman esos conferencistas de superación personal? Cuentan que un día un rey que quería ser sabio le dijo a sus sabios, quiero ser sabio pero no tengo tiempo para estudiar, entonces por favor agarren toda la sabiduría del mundo y escriban la sabiduría del mundo de tal manera que yo la pueda leer en unas cuantas semanas y sea sabio. Y entonces los sabios tardaron 2 años y le dijeron, ya tenemos un resumen de la sabiduría del mundo. Sí, enséñamelo, ven para acá. Y lo llevaron a una biblioteca gigantesca llena de tomos por donde quiera. Aquí está la sabiduría de todo el mundo, chútatela. Y dijo, ¿qué les pasa? Están locos, si lo que quiero es ser sabio ya. Esto voy a ser sabio para cuando me muera. No, redúzcanla, quiero la sabiduría del mundo en pocas palabras. Bueno, hicieron una enciclopedia y los regañó otra vez. 12 libros, ¿qué les pasa? No puedo leer tanto, háganlo más chico. Finalmente le trajeron un tumbaburros, así. Y dijo, sigue siendo mucha. Y entonces uno de los sabios dijo, ya, préstame un papel, un papiro. Y escribieron, Rey, aquí está la sabiduría del mundo. Y decía, nada es gratis en la vida. Cuando cuenta eso un predicador de la superación personal, ahí es donde la gente se cae. Lo consideran una gran enseñanza, que sí es, si hablamos del mundo terrenal. Pero les tengo noticias. La salvación es gratis. Y si quieres comprarla, te condenas más. Y si quieres ganártela con religión, acciones, rituales, te condenas más. Lo único que tienes que hacer es derrotarte ante el Señor y decir, no puedo. No hay manera de que yo me salve, ni que me salve mi mamá ni mi papá. Señor, o acudo a ti o estoy perdido. Y en ese momento eres candidato para experimentar la salvación de Dios. Y esa gracia de la que hablamos es insuperable. Una niñita, para terminar, cuyo padre era contador y a menudo trabajaba con ella en su casa y a menudo le decía cosas a la niña para que le ayudara ahí con papeles y no sé qué. Un día fue exhortada que fuera más cariñosa con su mamá, que le mostrara a su mamá más amor y cariño. Y entonces cuando su mamá iba llegando a la casa, ella salió a abrazarla todavía a la puerta de afuera de la casa. Salió a abrazar a su progenitora y cuando llegó hasta ella la apretó fuertemente con sus brazos, le dio un centenar de besos y después de eso trató de recordar las palabras aprendidas y ante el asombro de todos le dijo, mamita, eres una mujer presupuestable. Seguramente quiso decir insuperable, pero le salió eso porque oía eso a su papá decir esas cosas allí en el negocio que tenía él. Y he notado una cosa, la palabra insuperable no la usamos a menudo los seres humanos, no la usamos. Y cuando la llegamos a usar es para mal. Oye, es que no es posible. O sea, hay gente, que es un bruto, pero yo pienso que no puede ser más bruto y llega y me supera. Y lo supera. ¿Han oído esa? Cuando creo que no puede ser más tonto, lo superas, te superas a ti mismo. Qué curioso. ¿Por qué no usamos tanto la palabra insuperable para decirnos unos a otros piropos?
Alguien dijo, porque tal vez nadie lo es. Tal vez nadie es insuperable. Pero ¿qué creen los deportistas? Se superan cada año. Los récords olímpicos se superan, corre más rápido, avienta la cosa más lejos, salta más alto, gana más veces. Los récords se superan. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque debo decirles una conclusión, hermanos míos. La gracia de Dios que aparece en toda la Biblia, pero en pocos textos aparece como en este pasaje, donde estas 4 personas o 4 grupos de personas, porque uno era un grupo, experimentan gracia de Dios a pesar de lo que sea. Debo decirles que la gracia de Dios es lo más insuperable que existe en el mundo. Podemos decir incluso, podemos llamar insuperable de manera insuperable a la gracia de Dios. ¿Sí me explico? O sea, estoy usando una redundancia a propósito. Podemos decir que la gracia de Dios es insuperable, insuperablemente. No hay ninguna cosa más alta que eso. Ahora, ¿sabe qué es el resultado de esto en beneficio para nuestra vida? ¿Sabe qué es? Que usted y yo deberíamos salir de aquí, de este culto, a comer allá discada y pozole y todo lo que les invito a compartir. Debemos salir, no diciendo, qué bárbara esa mujer, qué fe, o qué bárbaro ese presidente de la sinagoga, qué bárbaro esos ciegos. No, debemos salir de aquí diciendo, qué bárbaro es Dios, qué bárbaro es Dios, cuánta gracia, porque eso me anima saber que a mí también me puede dar su gracia, aunque no sea perfecto, ni en mi actitud, ni en mi teología, ni en mi búsqueda, ni en mi nada. Y que incluso cuando de repente siento que hasta estoy vacío, ¿no has sentido eso alguna vez? ¿No has sentido alguna vez una tristeza muy grande, una desilusión muy grande, una depresión muy grande, que hasta usted siente que no cree nada? ¿Le ha pasado eso? Porque la Biblia dice que le pasó eso a David, la Biblia dice que le pasó eso a Salomón, la Biblia dice que le pasó a eso, Salomón escribió los Proverbios, ¿no es cierto? La Biblia dice que le pasó eso a Job, le pasó eso a Jeremías, Elías también. Maldito el día en que nací, dijo uno de ellos. Es más, uno de ellos se fue grande y dijo, maldito el hombre que fue corriendo a la casa de mi padre a decirle, hijo varón te ha nacido. Pues uno dice, ¿para qué maldijo tantos? Esa es una frase como la de los españoles, ¿no? Que dice, bendita sea el hacha con la que cortaron el árbol de donde sacaron la madera para hacer la cuna donde te meció tu madre. Así dicen, ¿verdad? Se van muy lejos. Se van muy lejos para que la bendición sea muy grande. Así salió este profeta y dijo, maldito el hombre que fue corriendo a la casa de mi padre a decirle, hijo varón te ha nacido. Es unas ganas de maldecir su día. Está enojado por haber nacido, hubiera sido un abortivo. ¿Se acuerdan de Job que dijo eso? Así es que si usted de repente siente así y tiene vergüenza de aceptarlo, le quiero decir una cosa, los héroes de la fe, algunos de los héroes de la fe sentían eso, un vacío en su corazón. ¿Y qué cree? La gracia de Dios supera eso. ¿Qué cree que hace Dios? Este chamaco, no que muy cristiano, no que muy mi hijo, no que muy discípulo. No, ¿sabe qué hace Dios? Me bendice, me manda mensajes, me manda sermones, me manda textos, me manda películas. Vi una película en la semana que me la pasé llorando de principio a fin. Se la recomiendo a todos. Esa película cristiana, Vencedor o Más que Vencedor. Y Dios nos manda mensajes para alentar nuestro corazón. Así es que si usted está aquí y ha escuchado este mensaje de la sola gracia, le invito a aliéntese, anímese. No importa dónde está usted, no importa cuál es su condición, no importa dónde está usted de sus creencias y actitudes. Aquí está Cristo entre nosotros. No importa cuáles son sus problemas que tiene, aquí está Cristo. Venga a Él y dígale, aquí estoy, Señor. Quiero experimentar tu gracia, quiero darte lo que soy y que me bendigas a pesar de lo que soy. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso hablar con mis hermanos y compartir esta palabra. Te pido, Dios, que nos ayudes a entender a cabalidad, en realidad, Señor, tu gracia. Y de esa manera podamos vivir, Señor, fundados en ella, no en nosotros, no en nuestra dignidad, no en nuestras obras, no en nuestras ideas, sino en tu gracia. Y te pido, Señor, que derrames gracia hoy sobre nosotros y nos bendigas a todos, a los nuevos, a los visitantes, a los viejos creyentes. Bendícenos, Dios, y permítenos experimentar, conocer, reflexionar en tu gracia, compartirla con otros, anunciarla a otros, Dios. Si de repente el karma nos inunda y sentimos la tiranía de esa supuesta ley universal, que tu gracia, Señor, que el saber que tu gracia supera lo que sea, nos permita vivir a plenitud. Sigan orando, mis hermanos, sigan diciéndole al Señor ahí en su corazón lo que quieran. Y si algunos aquí presentes quiere decirle al Señor, Señor, aquí estoy,
como la mujer enferma, como el presidente de la sinagoga, o como los ciegos, o como el endemoniado. Aquí estoy, Señor, reconociendo que tengo errores en mis concepciones, en mis ideas, en mis actitudes. Reconozco que a veces estoy vacío de fe, a veces me siento desilusionado por completo y parece que no creo nada. Pero aquí estoy, Señor. Si a pesar de eso, como dice tu palabra, si a pesar de eso me amas y quieres bendecirme, salvarme, aquí estoy, Señor. Adelante, sálvame, edifícame, perfeccióname, dame salud espiritual, enséñame tu camino, guíame, qué debo creer, qué no debo creer, qué cosas debo hacer. Guíame tú, Señor. Delante de ti mi alma se postra para decirte: sí, Señor, quiero experimentar tu gracia, porque sé que no puedo por mí mismo conseguir nada, ningún bien espiritual, pero tu gracia, Señor, si así es, derrámala sobre mí, por favor. Sigan orando. Y si usted está orando a Dios de esa manera y está entregándole su vida, está diciéndole que quiere experimentar su gracia, ¿podría hacerme el favor de levantar su mano un poco? Me gustaría orar por usted, me gustaría orar por los que toman esta decisión. Levante su mano si usted quiere decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga a todos los que levantan su mano. Dios les bendiga, les felicito de todo corazón. Dios les bendiga. Puede bajar su mano, pero si hay alguien más que le quiere decir al Señor eso, hágamelo saber levantando su mano en su lugar. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Última vez que le invito. ¿Hay alguien más que le quiere decir al Señor eso? Levante su mano, por favor. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y bendícenos, Dios, a los nuevos creyentes para conocer tu palabra, a los viejos creyentes para recordarla, reflexionar en ella, aplicarla a nuestra vida y vivir de acuerdo a lo que dice tu palabra y nunca permitir, Señor, que tu pueblo se desvíe de las verdades fundamentales. Señor, bendícenos a todos y bendice a quienes han tomado esta decisión, algunos tal vez refrendando su conversión, pero algunos tal vez por primera vez, Señor, entregando sus vidas a ti. Bendíceles, Dios, entra a sus vidas y transfórmales. Pongo en tus manos a todos, en el Cristo Jesús, que murió por nosotros y derramó su gracia. Oramos. Amén.